Hoy presentamos Alta Edad Media en Europa. Hey sucios siervos, colocad mucha atención a la presentación de nuestra cultura. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre los siglos V y XV. Sitúa su inicio en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en el año 1492, con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla. La Edad Media se divide en dos periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Ahora que tienes conocimientos generales, damos comienzo con el mundo musulmán. En el año 620, en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. El Islam es la sumisión a Dios, y quienes creían en ella fueron los islamitas o musulmanes. Sus deberes principales, desde el punto de vista religioso, eran la declaración de la fe en Alá y en Mahoma, su profeta, la plegaria, el ayuno, la limosna, el peregrinaje y la guerra santa. Esta última destinada a conseguir la conversión de los infieles a la nueva fe. A la muerte de Mahoma, sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. En el año 732, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanes en Europa. El nieto de Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, dando paso al Imperio Carolingio, el que incorporó gran parte de Europa occidental y central. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos mediante el Tratado de Verdún. Carlos el Calvo, Luis el Germánico, y Lotario. El Tratado de Verdún sucede, ya que uno de los hermanos, Lotario, aspiraba al título imperial, por lo que sus hermanos menores no estaban dispuestos a reconocer a ninguna autoridad superior a la suya. Con el acuerdo se llegó a la conclusión de que el hermano mayor fuera reconocido como emperador, pero con la condición de que su título no pasaba de ser puramente honorífico, y recibió los territorios de Italia y los valles de los ríos Ródano, Saona, Mosa y Rin. A Luis le correspondía la región al este del río Rin, la Germania, y a Carlos, la región oeste del mismo río, actualmente Francia. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que lo obtiene en favor del Papa y la corona imperial, dando resultado al Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto centralizador de Carlomagno, se hizo evidente la debilidad de los reyes. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. El territorio europeo se caracterizó por la formación del sistema económico, social y político, conocido como feudalismo, en el que su economía era de base rural con el feudo, como unidad básica de producción, es decir, que en el feudo, tierras, se producían los recursos. Estas tierras eran mandadas por el señor feudal, a quien el rey le había dado la posesión. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra, para provecho de los nobles, a cambio recibían protección de los ataques y los robos. Una vez lista la cosecha, era repartida entre el señor feudal y la iglesia, el resto era para mantener a la familia de los campesinos. Contaban con una sociedad estamental, es decir, existían diferentes niveles con más y menos derechos. Los estamentos privilegiados eran el rey, alto clero, alta nobleza, bajo clero y pequeña nobleza, mientras que los estamentos no privilegiados eran los siervos y los campesinos.
La sociedad funcionaba mediante pactos de fidelidad, llamados pactos feudales. Eran un conjunto de obligaciones y servicios, entre un señor libre, vasallo, y otro señor libre con más autoridad, señor, en donde este último le daba protección y sostenimiento al vasallo, y éste, auxilio y consejo hacia el señor. El vasallaje era un conjunto de obligaciones y servicios por parte de un hombre libre, llamado vasallo, que daba auxilio y consejo al señor. Y otro hombre libre, el señor, que daba protección y sostenimiento al vasallo. La principal actividad económica fue la agricultura. También, el trabajo infantil era muy común, ya que la mayor parte de la población era de bajos recursos, solo los nobles podían comprar productos de lujo, ropa, joyas y armas. Para mantener su influencia, la Iglesia persiguió a quienes la cuestionaban o no compartían sus mismas creencias. Fundó la Adquisición en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. Comienza una nueva etapa en este periodo del medievo, que corresponde a la Baja Edad Media. Se inició con las cruzadas a Tierra Santa. Periodo caracterizado por el aumento de la productividad agrícola, el resurgimiento del comercio de media y larga distancia, el repoblamiento de las ciudades y las peregrinaciones cristianas. Se reemplaza el feudalismo por el capitalismo comercial y la consolidación de la burguesía como nuevo actor social. Las cruzadas en un minuto o menos. Se le denomina cruzadas a una serie de eventos bélicos religiosos impulsados por la Iglesia Católica durante la mitad de la Edad Media, con el pretexto de recuperar el territorio conocido como Tierra Santa del dominio islámico, quienes se habían asentado en esas tierras alrededor del siglo VII. El inicio de estas guerras religiosas se puede ubicar a finales del siglo XI, cuando en el Concilio de Clermont el Papa Urbano II inició la predicación alentando el inicio de las cruzadas, y quien, para encender las pasiones, o mejor dicho, para alentar a la gran multitud de fanáticos religiosos que tenía delante, terminó su discurso con la frase «Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme», pasaje tomado del Evangelio de Mateo, a lo cual se dice toda la multitud exaltada empezó a repetir la frase hasta hoy muy conocida de Deus vult, que se podría traducir como la voluntad de Dios. Pero claro que a pesar de que muchos hombres que guerrearon en esas batallas sí fueron movidos por sus creencias y su fanatismo, es bastante probable que los motivos ocultos tuvieran mucho más peso, como la intención de los feudos y la iglesia de expandir sus tierras y sus comercios aprovechando su poder bélico, y el acabar con gente cuyas creencias diferentes ponen en peligro el poder de la iglesia. La cantidad de cruzadas aún es tema de debate, aunque sí se sabe que duraron durante casi toda la Edad Media, aunque fueron perdiendo fuerza después de la llamada Cuarta Cruzada, periodo después del cual se les conoció como cruzadas menores. La última batalla que se podría considerar como cruzada fue en territorio europeo en el año de 1456, en el enfrentamiento conocido como Sitio de Belgrado, en el que húngaros y serbios se enfrentaron a los otomanos, venciéndolos y consiguiendo la victoria final. We will take Jerusalem. Luego de estas transformaciones del último periodo, surge una crisis económica, política y social. Debido a los conflictos entre los reyes, nobleza, burguesía y la iglesia. Además de la sobrepoblación de las ciudades y el surgimiento de epidemias como la peste negra. Por lo tanto, el mapa político multicolor que existía en Europa experimenta cambios, ya que surgen reinos independientes y se consolidan los límites, provocando la aparición de los primeros estados de corte moderno y transformaciones en la organización política y social. A partir del siglo XV los efectos de la crisis comenzaron a disminuir, Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. Es esto,
Eso es todo, amigos.